Muy buenas tardes. Mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la Dirección General de Programaciones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos agencias y compañías que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar las inversiones y fortalecer las actividades de los operadores de programación multianual y gestión de inversión. Para encontrar más información, vamos a visitar la página de inversión pública de la ODC Ministerio, así como estar atentos a las redes. El día de hoy brindaremos la capacitación estándar para proyectos de por residuos, cual tiene como fomentar a las unidades formuladoras de gobierno en el uso y aplicación de la estándar para proyectos. España, Juan Candy, especialista en proyectos en saneamiento de la DGPMI, Carlos Seguska, especialista en la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos. Muchas gracias, Francis. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Vamos a iniciar esta capacitación, el llenado de las fichas técnicas estándar, ¿no?, en los proyectos de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, cuyo objetivo es orientar a las unidades formuladoras de los 3 niveles de gobierno en el uso y aplicación de estas fichas técnicas estándar que han sido aprobadas pues, por el sector, ¿no?, el Ministerio del Ambiente, mediante resolución ministerial número 37-2018-MINAM, ¿no?, que son aplicables a estos proyectos de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos. Siguiente. Muy bien, con esto doy el paso a Francis. Adelante, Francis. Agradecemos a Juan la capacitación a cargo del Ministerio de Ambiente. Le damos la bienvenida a Carlos Seguska. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Carlos Seguska, soy especialista en diseño técnico de la unidad formuladora de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente y les vamos a presentar el día de hoy el tema del desarrollo y aplicación de la ficha técnica estándar para proyectos de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos. Siguiente, por favor. En general vamos a tener el siguiente contenido, que vamos a ver la normativa, vamos a ver la ficha técnica, los estudios de diagnóstico que hay que hacer en el área degradada y también la descripción de los componentes de la ficha técnica. Adelante. Con respecto a la normativa, en el año 2017 se aprueba el reglamento del decreto legislativo 1278. A partir de esta aprobación del reglamento entran una nueva serie de normas que había que cumplir o que hay que cumplir acerca de la recuperación de las áreas degradadas más conocidas como botaderos. Entre ellos el artículo 44, que es lo que señala, ¿no?, que está prohibido el abandono o la disposición de residuos en lugares no autorizados, ¿no? Generalmente eso se lo conoce como los llamados botaderos. Estos botaderos tienen que ser clausurados por la municipalidad provincial en coordinación con la municipalidad distrital. Bien, cuando hablamos de clausurados quiere decir que vamos a detener la operación de ese botadero. El artículo 45 señala que las áreas degradadas por residuos sólidos deben ser recuperadas, clausuradas o reconvertidas en infraestructuras de disposición final. Esto va a depender de qué, de la clasificación que haga OEFA en el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, ¿no?, que es una competencia de OEFA. El artículo 46 nos señala quiénes son los responsables de la recuperación o la reconversión y señala que básicamente los responsables de la recuperación o la reconversión son los causantes de la contaminación, y en el caso de que hayan sido varios, estos responden a estas obligaciones en forma solidaria, es decir, también se tienen que hacer responsables de esa recuperación y de la operación y mantenimiento que haya que dar a la infraestructura una vez recuperada. El artículo 15 señala las competencias del Ministerio del Ambiente, que básicamente es normar acerca de la gestión de los residuos sólidos y de la recuperación de las áreas degradadas, ¿no?, así como hacer las coordinaciones respectivas con las autoridades para poder priorizar esta recuperación de estos botaderos, ¿no? Como les estaba comentando acerca de OEFA, en el artículo 16 señala que OEFA es competente para supervisar, fiscalizar o sancionar a los responsables de las áreas degradadas, cuenten o no con un instrumento de gestión ambiental. El instrumento de gestión ambiental hay que recordar que es el llamado Plan de Recuperación del Área Degradada, si es para una recuperación, o Programa de Reconversión en el caso de que haya sido inventariada para reconversión. Entonces OEFA va a tener también esa competencia de elaborar el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos y clasificar este botadero tanto para recuperación como para reconversión.
¿Cuáles son las competencias de los gobiernos regionales? Es aprobar el instrumento de gestión ambiental complementarios al CIA para proyectos de inversión pública y privada en recuperación o reconversión de áreas degradadas cuando este proyecto se inmerja en más de 2 provincias, ¿no? Así como de que ayudar a las acciones de prevenir la contaminación ambiental, auspiciar la recuperación o la reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos. En el artículo 23 señala las competencias de las municipalidades provinciales, que es la de aprobar los instrumentos de gestión ambiental, digamos, el plan de recuperación del área degradada por residuos sólidos, cuando éste haya servido para uno o más distritos de su jurisdicción. Y las municipalidades distritales son competentes para asegurar la adecuada prestación del servicio de limpieza pública, recolección y transporte de residuos en su jurisdicción. Y también tiene que garantizar la adecuada disposición final de los mismos. Ahora, con respecto a la recuperación del área degradada, hay que recordar que quien recupera el área degradada es aquel que hizo la operación, ¿no? Que estaba operando ese botadero. Digamos como ejemplo, si una municipalidad provincial operaba un botadero y también este botadero servía a varios distritos, tanto la municipalidad provincial como los distritos que hacían uso de ese botadero tendrán la responsabilidad de hacer la recuperación. Pero la aprobación del instrumento de gestión ambiental que se hace ya en la fase de ejecución, el llamado plan de recuperación del área degradada, se presenta a la municipalidad provincial para que ésta emita su opinión favorable a ese instrumento de gestión ambiental. Pero para nuestro caso vamos a hablar de la fase de formulación y evaluación. Todavía no vamos a hablar de la fase de ejecución en este taller. Adelante, por favor. Bien, entonces les estaba explicando un poco acerca de las fases, ¿no? Nosotros, para poder implementar, ¿no?, un proyecto de recuperación del área degradada, tenemos que tener en cuenta también las fases del ciclo de inversión. Va a haber una etapa de priorización del proyecto, que es la fase de programación multianual de inversiones, la fase del PMI, donde aquí voy a priorizar una idea de proyecto para la recuperación del área degradada. Una vez que tenga priorizado y tenga los recursos necesarios, voy a pasar a la etapa de formulación y evaluación, donde yo voy a elaborar el documento técnico, que puede ser una ficha técnica estándar, como que la que vamos a presentar el día de hoy, o podría ser un perfil de proyecto según el nivel de complejidad. Una vez formulado y evaluado ese proyecto, y cuando se declara viable, automáticamente pasa a la fase de ejecución. En esa fase de ejecución es donde se va a hacer la elaboración del plan de recuperación del área degradada, que es el instrumento de gestión ambiental. Se va a elaborar el expediente técnico y sus documentos equivalentes, para que una vez implementada la obra y concluida esa obra, pase a la fase de operación y mantenimiento, que tiene que tener también este tipo de infraestructuras de recuperación de área degradada. Siguiente, adelante, por favor. Esto también representa a las fases, pero en forma lineal, ¿no? Es básicamente todos los documentos que se tienen que elaborar hasta llegar a la operación y mantenimiento, ¿no? Les hablaba que hay una fase de priorización en la cartera del PMI, que se tendrá que hacer a través del formato 5A, una idea de proyecto. En la fase de formulación y evaluación tendremos que usar el formato 7A, donde hago el registro, ahí creo el código único de inversión. Luego, según el nivel de complejidad, podré haber definido que tengo que utilizar la ficha técnica estándar, o en todo caso, si no he podido definir el nivel de complejidad, tendré que usar el anexo 10 de criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los proyectos de inversión, para ver si es un proyecto de baja, mediana o alta complejidad. Y una vez definido ya el documento técnico con el cual voy a formular mi proyecto, una vez declarado viable, pasaré a la fase de ejecución. En esta fase de ejecución les estaba diciendo que se tiene que desarrollar el plan de recuperación del área degradada, que es el instrumento de gestión ambiental correctivo. Tendré que utilizar el formato 8A, donde haré los registros en la fase de ejecución, elaboraré el expediente técnico, los documentos equivalentes, y finalizando la ejecución se hará el registro de cierre de la inversión, para luego pasar a la fase de funcionamiento, que es básicamente la fase de operación y mantenimiento, porque ya que este proyecto busca recuperar una zona que fue degradada por residuos sólidos, se tiene que hacer un monitoreo también a los contaminantes presentes en la zona. Adelante, por favor.
Ahora vamos a hablar de la ficha técnica estándar para la recuperación de las áreas degradadas. Siguiente. Bien, la ficha técnica estándar fue desarrollada por el Ministerio del Ambiente y aprobada con resolución ministerial 037-2018. Esta ficha técnica estándar básicamente es un Excel donde se va a ingresar una información referida al proyecto que viene desde la parte de diagnóstico del área, la generación o volúmenes de los residuos sólidos, las características de los residuos que pueden estar ahí. También va a contener una parte de la información de los estudios de campo. Finalmente, también va a incluir unas cotizaciones que se han tenido que hacer para los equipamientos. Va a incluir la parte de la alternativa técnica de recuperación para finalmente concluir con los costos de inversión que nos va a dar esa ficha técnica, ¿no? Entonces, este Excel es un Excel completo que uno lo va a tener que ir rellenando con información conforme vaya avanzando. Y también este Excel se sustenta con ciertos anexos, ¿no? Como puede ser el croquis de ubicación del proyecto, las fotos satelitales, los planos de infraestructuras existentes, si hubieran, estimación de costos de operación y mantenimiento, los planos generales de la infraestructura, es decir, cómo se va a confinar, cómo se va a hacer el manejo de lixiviados, cómo se va a hacer el manejo de los gases, la alternativa de solución. Los estudios básicos que se tuvieron que realizar para la recuperación del área degradada, que pueden ser el estudio de prospección a cielo abierto, el sondaje eléctrico vertical o tomografía, el estudio de canteras, el material de confinamiento o el estudio topográfico. También la estimación de los volúmenes de los residuos sólidos, el cálculo de la estimación del valor actual de costos, la estructura de los costos de inversión, donde voy a considerar costo directo, gastos generales, utilidades y GB, así como la cotización de los principales insumos o materiales para la recuperación. ¿Dónde pueden encontrar esta ficha técnica estándar? Si nosotros nos vamos a cualquier buscador de Google, ponemos fichas técnicas, fichas técnicas y nos va a abrir una página del Ministerio de Economía, donde aquí vamos a encontrar las fichas técnicas, van a aparecer todos los sectores y vamos a darle clic al sector que queramos ingresar, ¿no? Por ejemplo, en este caso tendremos que darle clic al sector ambiente. O en todo caso, también pueden ir al link que está en la parte inferior, resaltado con color azul, cuando tengan las diapositivas. Bien, siguiente por favor. Ahora, nosotros en la parte inicial les estábamos diciendo que hay una ficha técnica que ha elaborado el ministerio, pero esta ficha técnica tiene unas condiciones de estandaridad para poder ser aplicada. Es decir, para poder utilizar la ficha técnica, yo tengo que comprobar que cumplo con las condiciones para su aplicación. ¿Cuál es la primera condición? La primera condición es que ya todos los usuarios de esa área degradada estén utilizando un relleno sanitario autorizado o se encuentren o tengan un proyecto en la fase de ejecución que incluya la implementación de un relleno sanitario. Esta fase de ejecución puede ser en la parte de elaboración del expediente técnico o en la ejecución de la obra. Esa es la primera condición, que todos los usuarios del botadero tengan la disposición final asegurada mediante un relleno sanitario. La segunda condición, que está muy relacionada a la primera, es que la intervención se realiza en aquellas áreas degradadas que han sido usadas como botaderos por las localidades que actualmente están disponiendo sus residuos en un relleno sanitario. ¿Ves? La primera y la segunda son complementarias. La tercera, la cuarta y la quinta condición son referidas a la parte física del espacio que ha sido degradado. La tercera condición habla que las aguas superficiales deben estar a una distancia mayor de 500 metros. La cuarta condición habla que no tiene que haber presencia de aguas subterráneas en el espacio donde se va a intervenir. La quinta condición habla acerca de la pendiente, ¿no? Que no puede ser mayor a 3:1, es decir, no puede haber una pendiente demasiado pronunciada donde se va a hacer la recuperación. ¿Por qué? Porque al ver, por ejemplo, si fuera en un barranco, para la parte de la recuperación se tendría que usar algún tipo de muro de contención o gaviones para poder evitar el deslizamiento de estos residuos. Entonces esta parte encarecería la obra. Por eso mismo hay que tener presente esta condición. La sexta condición es que no se incluya componentes ni acciones relacionadas a la valorización energética de biogás. Hay que recordar que la brecha que nosotros queremos intervenir es la brecha de hectáreas degradadas por residuos sólidos.
no es una brecha de suministro energético, ¿no? Entonces, por eso la ficha técnica estándar señala que no se tiene que incluir componentes relacionados a la valorización energética. En todo caso, si la valorización energética o la recuperación de ese biogás estaría justificado, ya tendríamos que utilizar otro tipo de documento, no la ficha técnica estándar. La séptima condición nos habla acerca del monto, que debe ser mayor a 15.000 UITs. Bien, siguiente por favor. Ahora, supongamos que nosotros ya hemos cumplido con todas estas condiciones, entonces ya podemos pasar a la fase de diagnóstico de nuestro proyecto, ¿no? Y como les decía, para este diagnóstico se tiene que hacer una serie de estudios técnicos para poder determinar las características de ese botadero, y esas características nos van a ayudar para poder definir la alternativa de solución. Siguiente. El primer estudio que vamos a hacer va a ser el estudio de prospección a cielo abierto. Este estudio busca, mediante una serie de excavaciones, definir el perímetro de expansión en la superficie de ese botadero, es decir, cuántas hectáreas ha abarcado el botadero. Con ese estudio yo voy a poder definir el perímetro. Como mínimo se señala que se tienen que hacer 4 excavaciones para poder delimitar el área. Siguiente, por favor. El estudio topográfico, que me va a servir para determinar los volúmenes, la masa de residuos y también para definir adecuadamente el perímetro de ese botadero, ¿no? Las curvas de nivel, ¿no?, que me van a servir al momento de hacer el diseño de la recuperación. Siguiente, por favor. Luego tendremos que hacer un estudio de sondaje eléctrico vertical. ¿Para qué nos sirve el sondaje eléctrico vertical? Para detectar algún tipo de napa freática que pueda estar presente en el subsuelo del botadero, para determinar también algún tipo de bolsa de lixiviado que se haya acumulado en la masa de residuos. Este sondaje eléctrico vertical, como mínimo se tiene que hacer 3 puntos. ¿Y en qué consiste el sondaje eléctrico vertical? Es mediante unos electrodos se emite una radiofrecuencia al subsuelo, ¿no? Y esta radiofrecuencia, al momento de detectar alguna masa acuosa, regresa o retorna a la superficie. Entonces, mediante esta velocidad se detecta la profundidad de esa napa freática o de esa masa acuosa, ¿no?, o esa bolsa de lixiviado, ¿no? Entonces esto te puede decir a qué profundidad que está. Siguiente, por favor. Algunos criterios para determinar la cantidad de puntos según el número de hectáreas. Lo que se señala es que hasta 5 hectáreas se pueden hacer como mínimo 3 puntos, de 5 a 20 serán hasta 6, de 20 a 40 entre máximo 9 puntos, y a más de 40 hectáreas ya hay que ampliar la cantidad de puntos para abarcar una mayor zona, ¿no?, desde 11 hasta 15 puntos de sondaje eléctrico, distribuidos de forma homogénea sobre el terreno. Siguiente, por favor. Otro de los estudios parecidos al sondaje eléctrico vertical es la tomografía eléctrica. Utiliza básicamente la misma tecnología, la única diferencia es que nos va a dar un plano en 3 dimensiones, es decir, nos va a ubicar con mayor precisión esa masa acuosa o esa bolsa de lixiviado que puede estar presente en los residuos. Como mínimo se señala que se tienen que hacer 2 ejes para la tomografía eléctrica. Siguiente, por favor. Otra cosa que va a ser importante es determinar de dónde yo voy a obtener material para el confinamiento de los residuos sólidos. Recordemos que esta recuperación del área degradada es in situ, es decir, en el lugar se confinan los residuos, se encapsulan para hacer la gestión de los gases y de los lixiviados. Entonces, aproximadamente el 70% del costo del proyecto es para el suministro de material de confinamiento. Por eso hay que tener presente dónde se ubican las canteras que me pueden suministrar este material, o en todo caso los proveedores que podrían darme este material. Siguiente, por favor. Ahora, una vez que yo ya conozco las características de ese botadero, yo ya sé la superficie del botadero, sé cuánto de volúmenes de residuos están presentes, cuál es su composición, si tienen o no lixiviados, ¿no? Yo ya voy a poder pasar al desarrollo propio de la ficha técnica estándar. Esta ficha técnica estándar se compone de 5 puntos. 3 puntos, los primeros 3 puntos van a ser sobre la recuperación y la gestión de los contaminantes, y el cuarto y quinto punto va a ser sobre la gestión técnica y las adecuadas prácticas de la población. Entonces vamos a tener
el componente de confinamiento, el componente de manejo de lixiviados, el componente de manejo de gases, que van a ser para la recuperación física de esa área degradada, y los últimos dos componentes van a servirme de apoyo para que sea exitosa esta recuperación del área degradada, ¿no? Porque voy a necesitar, como les estaba diciendo al principio, una vez recuperado e implementado esta obra, se tiene que hacer la operación y mantenimiento de esta infraestructura, porque ahí todavía siguen presentes contaminantes. Entonces, por eso es importante tener una adecuada gestión técnica municipal y también que la población esté involucrada en la recuperación de ese botadero. Siguiente, por favor. Bien, con respecto al manejo de los lixiviados en el botadero, ¿de qué dependen? Si es que yo he detectado que que no se genera lixiviados, como mínimo se tendrá que implementar un pozo de monitoreo, ¿no?, de lixiviados en la masa de residuos. ¿Cómo será ese pozo de monitoreo? Mediante una perforación se introduce una tubería con huecos, con orificios en la masa de los residuos. Esta tubería está protegida por una serie de mallas, geomallas o material, para que a través de esta pueda filtrar algún tipo de lixiviado y pueda ser detectado. En el caso de que sí se produce lixiviados, ya se tendrá que establecer un sistema de captación de esos lixiviados. Ese sistema de captación puede ser a través de pozos de extracción, ¿no? Estos pozos de extracción se ubican con apoyo del sondaje eléctrico vertical o las tomografías verticales, que han servido para ubicar estas masas acuosas o los lixiviados, y ahí se establecerán estos pozos de extracción. Adelante, por favor. En otros casos se podrá hacer la combinación de varias soluciones técnicas, ¿no?, como es la ubicación de drenes y pozas de almacenamiento conectadas, o en todo caso los drenes, las pozas de extracción y las pozas de almacenamiento, todas unidas hacia un sistema de evacuación y captación de lixiviado. Siguiente, por favor. Con respecto al manejo de los gases también va a depender de si hay lixiviado o no hay lixiviado, si va a depender también si ese botadero estuvo a cielo abierto o tuvo algún tipo de confinamiento, si ese botadero se encuentra en zona de costa o en zona de selva. Dependiendo de esas características, se define si ese botadero va a emitir algún tipo de biogás o no. En los casos de que no se hayan detectado biogás o son muy despreciables, las cantidades son ínfimas, ¿no?, lo que se hace es establecer nuevamente pozos de monitoreo. Y para eso se pueden utilizar los mismos pozos que se hicieron para el monitoreo de los lixiviados, instalándoles una chimenea y acondicionando un quemador en la punta de este pozo, ¿no?, en la parte más elevada, y así poder monitorear algún tipo de emanación de gas. Adelante, por favor. Y en los casos en que no se detecte, como les estábamos diciendo, solamente serán chimeneas. Pero en los casos de que sí se detecta o sí emana cantidades de gas que tienen que ser ya implementado un sistema de captación, este sistema también podrá ser utilizado a través de el sistema de captación del lixiviado, ¿no? Este mismo sistema se puede utilizar para la captación de los gases, o también se puede variar mediante el uso de drenes y chimeneas, y recordemos que los mismos pozos de extracción también se pueden utilizar para la quema de estos gases instalándoles una chimenea. Adelante, por favor. Entonces, ya hemos descrito una parte de las características de confinamiento, de gestión de gases y gestión de lixiviados. Hay que recordar también que el confinamiento es in situ. El confinamiento, ¿cómo se hace? ¿O cómo se da el confinamiento de los residuos en el sitio? Lo que se hace es, se instala una serie de capas, ¿no?, de material, que puede ser un agregado o un material sintético, ¿no? Estas capas me van a servir para encapsular esa masa de residuos, y cada capa que se va ubicando sobre esta masa de residuos va a tener una función. Alguna capa será para captar el lixiviado, captar el gas, y otra capa será de impermeabilizante para impedir que ingresen, por ejemplo, nuevas aguas de lluvia o agua pluvial a la masa de residuos, ¿no? Entonces, de esa forma se hace el encapsulamiento de los residuos in situ. Y con este sistema de captación de lixiviados o captación de gases, yo voy a evacuar cualquier tipo de contaminante para darle una adecuada gestión. Ahora, esa adecuada gestión
va a significar que yo voy a tener que desarrollar las capacidades para poder operar y mantener esa área, ¿no? Por eso, dentro de la ficha técnica estándar, se considera un componente de adecuada gestión técnica municipal. ¿En qué se basa este componente o qué acciones hay que considerar en este componente? Hay que considerar las capacitaciones en las labores de operación y mantenimiento, extracción de lixiviados, quema de gases, reconocimiento de asentamientos diferenciales, es decir, esa capa de cobertura con el tiempo puede ser que se raje o se agriete y también hay que darle una operación y mantenimiento, hay que volver a recubrir. Entonces hay que adiestrar al personal en esas habilidades para que puedan detectar a tiempo estas falencias de la capa de cobertura, ¿no? Para evitar sobre todo accidentes, porque si hay algún rajamiento o alguna inestabilidad, por ahí puede emanar el gas y puede provocar un incendio. Entonces por eso hay que adiestrar al personal. También habrá que capacitarlo en seguridad y salud ocupacional y en actividades de monitoreo de calidad de agua, aire, suelo, gases, entre otros. Y también al uso de registros y formatos para documentar todas estas actividades. Siguiente, por favor. También se tiene que, en el desarrollo de la ficha técnica, se tiene que incorporar un ítem de elaboración de manual operativo y de programa de monitoreo, porque en base a este manual yo voy a adiestrar el personal y con este programa de monitoreo yo voy a saber cuál es la temporalidad que le tengo que dar al monitoreo en ese botadero, ¿no? En esa área recuperada. Ese manual operativo, ¿qué va a contener? Va a tener que tener pasos, tareas, labores para realizar la operación y mantenimiento. Va a tener que explicar medidas de seguridad y salud ocupacional y también la operación y mantenimiento del área degradada. Y también con respecto al programa de monitoreo es que se tiene que señalar, ¿no?, cuál es la periodicidad de los monitoreos y cómo es que se va a documentar esta periodicidad y qué información se va a recoger también en la parte de elaboración del programa de monitoreo. Siguiente, por favor. Y como componente final vamos a tener las adecuadas prácticas de la población. ¿Por qué es importante este componente? Porque yo puedo tener una muy buena recuperación, una buena alternativa de recuperación y la puedo implementar y mi área se recupera. Puedo tener el mejor personal que labora en la municipalidad capacitado para hacer esa recuperación, esa operación y mantenimiento de la infraestructura, pero ¿qué pasa si la población sigue depositando residuos sólidos en el botadero? No va a ser óptima esa recuperación, ¿no?, porque nuevamente se va a reactivar ese botadero. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que la población se encuentre capacitada, ¿no?, y que se encuentre informada acerca de la recuperación de este botadero para que ya dejen de utilizar. Entonces, ¿qué consideraré en esta parte de capacitación a la población? Difusión de la existencia de un área degradada, redacción y difusión de notas de prensa, talleres de difusión de información, diseño e impresión de boletines. Sobre los impactos que tendré que difundir, hacer notas de prensa en los medios locales, talleres de difusión y elaboración de afiches educativos. Todo esto me va a servir para informar a la población y capacitar a la población. Siguiente, por favor. Otra parte importante que va a determinar el éxito de esta recuperación va a ser considerar a los recicladores, porque todos conocemos y tenemos la información de que efectivamente en los botaderos, sobre todo en los botaderos grandes de ciudades, existen recicladores que recuperan este material que llega a ese botadero, ¿no? Pero una vez que se cierre este botadero, ya ellos automáticamente van a dejar de percibir estos ingresos económicos que tenían por la recuperación de los materiales. Entonces yo tendré que hacer actividades también para formalizar a estos recicladores, para incorporarlos a otras actividades, como posiblemente pueda ser el servicio de limpieza pública o al programa de segregación en la fuente para que puedan recogerlos directamente desde las viviendas, o en todo caso capacitar a estos recicladores de no poder incorporarlos a mi servicio de limpieza pública o al programa de segregación en la fuente. Tendré que capacitarlos en otras alternativas laborales para que ellos no pierdan esta fuente económica de subsistencia. Siguiente, por favor. Bien,
para ya concluir con esta exposición, lo que estamos viendo es unas imágenes de cómo quedaría una vez recuperado estos botaderos. Lo que buscamos con la recuperación de un botadero no solamente es hacer la recuperación o gestionar los contaminantes, ¿no? Sino también tenemos que recuperar la belleza escénica, la belleza paisajística de el lugar, ¿no? Entonces, retornar o devolver esa belleza que tenía ese lugar antes de que ocurriera la contaminación, ¿no? Entonces, en las fotografías podemos ver en la parte superior un botadero en la zona de la sierra y a la margen derecha cómo quedaría una vez recuperado, ¿no? Y en la parte inferior también tenemos un botadero que es en la costa y a la margen derecha podemos ver cómo quedaría una vez que se está recuperado. Estamos viendo que se ha tratado de integrar nuevamente al paisaje estas zonas que han sido afectadas por la contaminación de los residuos. Pero hay que recordar que ahí todavía siguen presentes los residuos, aunque no se vieran, pero hay que hacerle una gestión, ¿no? Por eso en una de las fotos podemos ver que hay una chimenea todavía en ese lugar. Entonces, bien, hasta aquí la exposición, podríamos pasar a las preguntas. Agradecemos a la exposición. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿se puede realizar por consultoría la ficha técnica estándar? Bien, con respecto a esta pregunta hay que recordar que la municipalidad distrital o la municipalidad provincial tiene las competencias para poder elaborar, formular, viabilizar sus proyectos. Ahora, en la fase de elaboración de la ficha puede ser mediante una consultoría, si tienen los recursos, o también puede ser con personal de planta, pero también se tendría que desarrollar los estudios que señala la ficha técnica, ¿no? Entonces, si se hace con personal de planta, se tendrá que hacer también el estudio topográfico, el sondaje eléctrico vertical, y ya si se desarrolla mediante la consultoría, obviamente que la consultora tendrá que elaborar todos estos estudios, ¿no? Pero se puede hacer tanto con personal de planta como con personal o como con una consultoría. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿la construcción de botadero es competencia municipal? Gracias por la pregunta. Al respecto quería aclarar primero, ¿no? Una cosa son los botaderos, que son áreas, digamos así, ilegales donde se disponen los residuos. Y otra cosa es los rellenos sanitarios. Los botaderos no son lugares no autorizados. Entonces no es que un botadero se construye. Si vamos al término adecuado, lo que puede hacer la municipalidad provincial, la municipalidad distrital, es implementar infraestructuras autorizadas. ¿Cuál es una infraestructura autorizada? Para el manejo y la disposición de los residuos son los rellenos sanitarios. ¿Y quiénes implementan rellenos sanitarios? Los rellenos sanitarios pueden implementarlo tanto las municipalidades distritales como las municipalidades provinciales, porque estas tienen las competencias para la disposición final de los residuos sólidos, ¿no? Pero ambas, si es que tienen una unidad formuladora y tienen una unidad ejecutora, pueden desarrollar e implementar su relleno sanitario o su proyecto para el servicio de limpieza pública. Ese es uno. Ahora, con respecto a la recuperación de los botaderos, ¿quién hace la recuperación del botadero? Es quien hizo la contaminación, ¿no? ¿Quién operaba ese botadero, digamos? Como en la parte inicial lo señalen, si es que hay una municipalidad provincial que estaba operando un botadero y hay distritos que se beneficiaban del uso de ese botadero, es responsabilidad de la recuperación tanto la municipalidad provincial como de los distritos. Entonces, en este caso, la municipalidad provincial tendría que formular un proyecto, hacer la recuperación y las municipalidades distritales tendrían que colaborar para esa recuperación y para la operación y mantenimiento de esa infraestructura. Y hay que recordar las láminas que pasé acerca de las fases del ciclo de inversión. Primero se hace una idea de proyecto. Una vez que yo he garantizado, digamos, que cumplo con todas esas condiciones de estandaridad, cuando hablábamos que todos ya están utilizando un relleno sanitario, que todos tienen un lugar donde disponer sus residuos en un lugar autorizado, yo puedo pensar en la recuperación del botadero, ¿no? Entonces, una vez que yo ya he cumplido con las condiciones para iniciar la recuperación del botadero, genero mi idea de proyecto, luego
generaré o elaboraré mi ficha técnica estándar, la viabilizaré. En la fase de ejecución elaboraré el plan de recuperación del área degradada, que es el instrumento de gestión ambiental, elaboraré el expediente técnico, los documentos equivalentes para ejecutar la implementación de esa recuperación de esa área degradada, para finalmente pasar a la etapa de operación y mantenimiento. Entonces, la municipalidad provincial y las distritales tienen todas las competencias para poder implementar su proyecto, si es de servicio de limpieza pública, para implementar un relleno sanitario y para hacer la recuperación de un área degradada por residuos sólidos. Bien, muchas gracias, Francis. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos a nuestros expositores, agradecemos a todas y todos los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.